Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Figueroa. Soy el director de ecosistema y comercial de WND. El día de hoy vamos a hablar sobre el Internet de las cosas. Y bueno, eh, quería comentar, quiero iniciar con esta frase que me parece muy interesante, que es lo que yo pienso acerca del Internet de las cosas y por qué ha surgido. Es cualquier objeto que se pueda conectar, que se pueda beneficiar de ser conectado, se estará conectado. Con esto vamos a ver una múltiple cantidad de casos de uso habilitados por diferentes tecnologías. ¿Sí? El Internet de las cosas realmente es la unión de múltiples tecnologías, como lo vamos a venir viendo, y lo más importante es para qué lo vamos a usar. ¿Cuál va a ser ese caso de uso que nos va a mover y va a ser habilitado por este grupo de tecnologías? ¿Sí? Normalmente cuando hablamos de el IoT, nos enfocamos en tecnologías que ya conocemos, en tecnologías que nos son familiares. Pero lo primero que tenemos que pensar es cuál es lo que nos va a motivar movernos hacia la transformación digital. ¿Cómo va a ser este cambio de lo que venimos trabajando normalmente hacia una nuevo set de tecnologías que nos ofrezcan una mejora sustancial, una automatización, un producto que sea benéfico en costo, que nos ayude a solucionar una problemática real? Entonces, aquí hay una serie de conceptos que para mí son muy importantes en lo que llamamos el Internet el IoT, ¿sí? Y es, no nos centremos solamente en el dispositivo, hay que buscar las soluciones que ofrece, ¿sí? De la manera más eficiente, ¿sí? Y en este sentido, cuando hablo de una solución, también estoy hablando de los productos que deben de ser pensados en las personas, ¿sí? Deben de ser fáciles, deben de brindarnos una utilidad y nos deben de poder proporcionar eh, facilidades que nos permitan hacerlo masivo. El IoT en todos los conceptos está pensado para soluciones masivas, ¿sí? Entonces, obviamente, estas son soluciones nuevas y lo hemos venido experimentando durante los últimos años, que no es tan fácil tomar un dispositivo y tratar de migrarlo con unos ligeros cambios para que ya sea un dispositivo IoT. Entonces, tenemos que pensar y tenemos que buscar dispositivos de IoT que realmente den una nueva funcionalidad. Uh-huh. Y esto nos involucra una serie de diseños nuevos. Y con esto quiero pasar a un tema que es prácticamente el de la charla, que tiene que ver con que el IoT nos viene a revolucionar y nos viene a ofrecer también la oportunidad de romper paradigmas. ¿Sí? Estos paradigmas vienen mucho de las áreas técnicas de la gente de electrónica, de la gente de comunicaciones, de la gente de sistemas, que hemos pasado estos paradigmas hacia la gente de negocio, que son realmente nuestros principales clientes. Entonces, el primero es, los proyectos de IoT requieren cobertura nacional. Eh, Hemos visto que múltiples tecnologías están enfocadas a darnos un servicio, pero no necesariamente estamos pensando en que estos servicios deben de estar disponibles en todo el territorio. Uh-huh. Hay que entender el caso de uso, hay que hacer una relación de costo-beneficio para seleccionar la cobertura adecuada, ¿sí? Hay
muchas compañías que tienen una excelente cobertura, ¿sí?, de redes, pero esto no quiere decir que sean la tecnología adecuada para el proyecto. Hay otro tipo de consideraciones que vamos a ver más adelante de por qué seleccionar una u otra tecnología de comunicaciones. Ujú. Eh, otra cuestión muy curiosa que ha venido pasando en los últimos años es que se piensa que en México no se desarrolla tecnología IoT. Eh, la realidad es totalmente distinta. Tenemos excelentes casas de diseño en México, excelentes desarrolladores que sus proyectos muchas veces no llegan a las producciones masivas por una situación muy particular y es el modelo de negocio. Ujú. La tecnología está ahí, los especialistas están ahí, las casas de ingeniería, eh, la oportunidad de ser innovador está ahí y yo creo que en México, en el caso particular, el IoT representa una oportunidad enorme, ya que es la opción de hacer más con menos. Tenemos que ser muy eh, cuidadosos en qué proyecto de IoT nos vamos a embarcar y vamos a ver que con el mejor aprovechamiento de los recursos podemos sacar soluciones muy potentes. Uh-huh. eh, Otro de los paradigmas que me gustaría romper durante esta charla y compartirlo con ustedes es que las distintas tecnologías de IoT de comunicaciones compiten por ser un estándar. Eh, esta idea, espero que a través de este webinar podamos cambiar este punto de vista y ver que las tecnologías se complementan y donde un caso de uso tiene mucha relevancia, ¿sí? Podemos utilizar más de una tecnología para fortalecerlo. Y estos modelos híbridos de utilizar múltiples tecnologías y considerarlos en nuestro diseño nos va a dar la oportunidad de poder tener soluciones mucho más robustas. Y algo muy importante en este sentido, que me gustaría también compartirlo con ustedes, es si queremos hacer una solución, tenemos que ver que haya, así como pedimos que haya calidad en la gente que esté involucrada, en los procesos y que haya suficiente claridad, también debemos de ser cuidadosos con los elementos tecnológicos que vamos a integrar, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuáles son estos elementos que componen un dispositivo que podemos considerar de IoT. Y primero quiero hablarles un poquito de cuáles son las tecnologías que están involucradas en el IoT, para que pongamos un marco de referencia y sobre eso vayamos avanzando. Entonces, las tecnologías que componen una solución de IoT están divididas en una parte que es hardware, otra parte que es comunicaciones, y luego tenemos la parte que conocemos tradicionalmente de software y de aplicación. Los divido en estos grupos eh, porque para distinguir más fácil las áreas de especialización. ¿Sí? Hay que entender que en cada una de estas tecnologías hay múltiples áreas de especialización. Cuando hablo de hardware, me estoy refiriendo en gran medida a que ya también tenemos que tener especialistas, no solo en electrónica, sino también en telecomunicaciones, también especialistas en diseño y también la parte ahora de software embebido. Uh-huh. Que es totalmente un área que nos está trayendo muchas oportunidades y que podemos aprovechar de la mejor manera para hacer una solución de IoT muy robusta. Todo esto es desde el punto de vista técnico. Uh-huh. Pero detrás de la parte, de la parte técnica, esto se va a soportar en una solución de negocio. Uh-huh.
pero vamos a hablar en esta primera parte de la presentación de la parte técnica, ¿sí? Los sensores, actuadores que van incluidos dentro de un dispositivo, ¿sí? Todo esto requiere una gran especialización de parte de nuestro equipo de electrónica. Y aquí, desde este momento, es importante considerar qué tipo de módulo vamos a usar, qué tipo de batería vamos a utilizar, cuáles son esos componentes y de qué calidad los vamos a estar seleccionando. Uh-huh. Para llegar a hacer primero un prototipo, uh-huh, y después hacer una validación del caso de uso, o sea, lo que llamamos una prueba de valor, para después integrar nuestro producto mínimo viable. ¿Sí? En esta parte de estas tecnologías, pues también ya estamos hablando de los módulos de conectividad. Entonces ya empezamos a involucrar a otra área, que es la parte de telecomunicaciones, en la cual, orientada con la definición del caso de negocio, nos va a empezar a definir cuáles son esas opciones de comunicaciones, que pueden ser celular o las ahora LP1, que son tecnologías de comunicación que han habilitado múltiples casos de negocio para todo el IoT. ¿Sí? Estas tecnologías de LP1 las podemos encontrar como Sigfox, que es, bueno, WND es el operador de la red Sigfox, que es la tecnología que nosotros manejamos, pero también existen otras como Wison, como LoRa, como Wireless, etcétera. Y ahora pues se está dando a conocer mucho Narrowband IoT o CAT-M, etcétera. Todas tienen diferente caso de aplicación y como les decía, son complementarias y en algunas de ellas pues también vamos a complementarlo con tecnología celular o satelital, dependiendo de lo que busquemos dar respuesta, ¿no? Entonces, al momento de crear un dispositivo, al momento de estar diseñando una solución, pues existen estas áreas de especialidad que nos van a ayudar a delinear mejor una solución. Y luego, pues tenemos a la parte del software y los aplicativos. Ahorita lo estamos leyendo de izquierda a derecha, pero realmente en, un, en una visión más orgánica, más completa, lo tendríamos que leer totalmente al revés, ¿sí? De derecha hacia izquierda. Porque lo que nos va a hacer la definición del tipo de dispositivo, de la comunicación, de los sistemas de almacenamiento y de los algoritmos que vamos a utilizar para el análisis, definitivamente va a ser eh, el caso de uso, ¿sí? Que debe de estar soportado por todas estas tecnologías, ¿sí? Y como aquí se nota en la parte inferior, tenemos que buscar que el tema más delicado en el IoT últimamente, el que todo mundo habla, cuando empieza a hablar de IoT, lo primero que empiezan a mencionar es la seguridad. Pues efectivamente la seguridad no es un pilar, sino que es intrínseco a todas las áreas de tecnología. La seguridad debe de estar contemplada desde el dispositivo hasta la entrega y consumo del dato. Uh-huh. Pero como les decía, la mejor manera de leer esto es a través de el caso de uso para ir seleccionando poco a poco los servicios que vamos a integrar y de qué manera vamos a hacerlo más transparente para los usuarios. Uh-huh. eh, Cualquiera de estos, detrás de ellos hay grandes marcas. Uh-huh. No es fácil seleccionar un sensor,
tenemos que entender qué nivel de precisión se requiere, cuáles son las condiciones de uso, por cuánto tiempo va a estar vivo, y en base a eso vamos a poder diseñar correctamente nuestro dispositivo. ¿Qué tipo de dato va a entregar? ¿Con qué frecuencia? Y bueno, aquí hay un paradigma del IoT que gracias a las LP1 fue resuelto. Y el tema, hablando un poquito del área de comunicaciones, que es en donde me desempeño, el paradigma más grande que ha surgido con el IoT tiene que ver con el data rate. Si nosotros hacemos algo que parece muy simple, que es bajar este data rate, ¿qué es lo que ganamos? Pues bueno, vamos a poder enviar datos a mayores distancias. O vamos a tener un consumo mucho menor de energía. ¿Sí? Esto es lo que ha permitido el concepto del IoT. Que yo pueda tener distancias, subir la distancia a la que envío un dato y bajar el consumo de energía. Entonces tendríamos dispositivos que ahora con una batería muy pequeña, una coin cell, podría enviar datos a más de 10 kilómetros. Sin línea de vista, con comunicaciones inalámbricas. Esto es lo que hacen las LP1. ¿Sí? Con muy poco consumo de energía, poder enviar datos a grandes distancias. Entonces, esto ha habilitado un sinnúmero de casos de uso. Entonces, tenemos aplicaciones ahora en el campo, tenemos aplicaciones en las ciudades que pueden ser más viables, ¿sí? En donde ya el costo, al tener un menor costo del dispositivo, lo podemos masificar, porque pues tenemos redes que permiten esto. ¿Sí? Esa es quizá la diferencia principal entre una red celular tradicional en que el consumo es importante, o las redes satelitales, su consumo de energía es bastante alto, y entonces ahora tenemos múltiples tecnologías que nos permiten enviar muy pequeños datos, muy pequeños cantidad de información a distancias muy grandes. Obviamente esto pues también va acompañado de sensores de bajo consumo, ¿sí? Y de un diseño completo de dispositivo eh, que, que requiere componentes de alta calidad. Entonces, a continuación les voy a hablar un poquito de qué es lo que el IoT se ha convertido en la industria. Y esto es en un habilitador de la transformación digital. En los últimos años hemos estado oyendo el tema de transformación digital, de industria 4.0, industria del futuro, y pues realmente el IoT, para solventar todos estos requerimientos, se han creado diferentes áreas de especialidad. Entonces, algo que es muy interesante y que está enriqueciendo toda el ecosistema es integrar profesionales de diferentes áreas, ¿sí? Para dar estas soluciones. Entonces, tenemos, como se ve aquí, especialistas en aplicación, en desarrollo, en administración de datos y de dispositivos, que normalmente los teníamos muy separados y eran tareas que dejábamos a otras, a un tercero, y ya ahora cada vez el device management es una función mucho más relevante dentro de la industria. Entonces también ahora tenemos especialistas en conectividad, porque hay muchas formas de estar conectados, ¿sí? Como les decía, las soluciones más potentes
consideran modelos híbridos, en el cual, dependiendo del tipo de dato que voy a enviar, para hacer más eficiente el dispositivo, puede utilizar redes Wi-Fi, Bluetooth, celular o las LPWAN para enviar el dato. Dependiendo de la situación, voy a utilizar una u otra. Y créanme que los últimos dispositivos que les he visto mayor posibilidad de despliegues masivos, al menos tienen dos tipos de conectividad. Y como siempre lo menciono, es un ejemplo claro es nuestros celulares. Cada vez más la gente no se da cuenta y hace un switcheo entre su Wi-Fi y la red celular de manera ya automática, sin prestar mucha atención a esta modalidad, ¿no? Entonces, estamos en un sitio, estamos utilizando la Wi-Fi de ese sitio, vamos en el trayecto, vamos con celular, y así estamos cambiando entre dos tecnologías de comunicaciones que se complementan muy bien. ¿Todo para qué? Para la eficiencia, ¿sí? Una es el manejo de datos, el mejor manejo de la información, el consumo de estos datos, ¿sí? Y que dependiendo de en qué situación me encuentre, voy a utilizar una u otra conectividad. Entonces, el paradigma de que las LPWAN están compitiendo con 4G o ahora lo que se viene con 5G para hacer el estándar de comunicaciones en el IoT, pues está rompiendo un poco. Vemos que lo que va a dictar qué tecnología usemos van a ser el uso, ¿no? ¿Qué necesidad tengo de usar una u otra y ser más eficiente? Ser más eficiente en el consumo de los datos, de la energía y también de la infraestructura que tenemos. ¿Sí? Hay veces que requerimos instalar infraestructura propia para extender nuestras capacidades de comunicación y hay veces que es suficiente con la infraestructura pública. Entonces, son de las cuestiones a entender en el IoT, que tenemos múltiples especialistas técnicos que deben de estar muy bien capacitados en cada una de estas áreas, pero también deben de poder tener relación con los otros, porque quien desarrolla una aplicación también tiene que entender sobre la calidad del sensor, ¿sí? Sobre la calidad del tipo de dato que va a recibir, cuáles son los parámetros aceptables, si hay alguna regulación, si tenemos que cumplir alguna certificación y algo que en este diagrama sí está mencionado, que es la seguridad, pues como les decía, va desde la parte física hasta la parte lógica, ¿no? Y algo que debía de haber incluido es toda la parte de certificaciones. Porque al diseñar un dispositivo, pasamos mucho tiempo en la parte de la prueba de concepto. A veces tomamos un tiempo para seleccionar la antena adecuada para cada componente de comunicación. A veces lo dejamos al último. Pero algo que no está mostrado aquí es la parte de certificación y diseño. Un proyecto de IoT debe de cumplir con muchas regulaciones. Entonces tenemos que entender para qué área va. ¿Sí? Si va para un área de alimentos, si va para un área de salud, si va para un área de servicios públicos. Entonces, en cada una existen organismos regulatorios que debemos de cubrir. Entonces, una parte importante también es el case, la carcasa. Tenemos que conocer las condiciones de uso, si va a estar a la intemperie, si va a estar en un sótano, si va a estar en unas condiciones donde haya humedad, etcétera. Entonces, aquí un área importante de mencionar de especialidad, pues sí es la parte de diseño, porque un dispositivo también debe de estar pensado
en la experiencia del usuario. Y bueno, antes de continuar con este tema del IoT, me gustaría compartir con ustedes una lámina que es muy descriptiva de por qué un proyecto de IoT llega a tener problemas. Y bueno, normalmente esto no es que yo lo haya hecho, sino es un estudio que me pareció una información bien interesante de compartir. Y creo que muchos de estos están claramente del lado técnico, que no se ha entendido que las áreas técnicas trabajamos para resolver un caso de uso y que debemos de estar más cerca de las necesidades de negocio. Y para esto, pues, después de ver estos motivos por los cuales un proyecto de IoT tiene problemas para ser implementado y llegar a grandes volúmenes, porque hay que pensar que todos los proyectos de IoT tienen cifras enormes, ¿no? Cuando uno revisa los resultados de qué se espera del IoT, cuántos dispositivos van a ser para el 2025, para el 2030, pues se hablan de billones, billones de objetos conectados, billones de objetos de los cuales nos vamos a ver beneficiados en base a qué, al dato que nos van a proporcionar. Pero ese dato nos debe de llegar de manera efectiva en costos y con un nivel de calidad muy alto, ¿no? Entonces, ahí es la importancia de tener sensores, de tener dispositivos que sean durables, que vayan a estar en las condiciones de uso durante muchos años funcionando. Entonces, algo que en este momento está pasando, que es lo que está impidiendo el desarrollo del IoT o que no esté creciendo de la manera exponencial que esperamos, es los altos costos de escalamiento. Y a continuación les voy a decir cómo mitigar estos motivos del estudio para que podamos hacer un proyecto de IoT exitoso, ¿sí? Obviamente tenemos que enfocarnos mucho en la parte técnica, ¿sí? Pero aquí quiero que cambiemos un poco nuestro pensamiento tradicional de proyectos, como los venimos haciendo, y hacer un cambio. Para iniciar un proyecto de IoT, eh, voy a mencionar estos 7 puntos que hemos visto en base a la experiencia de estos últimos años. Hemos encontrado que hay que iniciar porque por algo muy simple, que es de qué manera el proyecto de IoT entrega valor a nuestra empresa. De qué manera le entrega valor a los clientes. Porque un proyecto de IoT tiene muchos clientes, ¿no? Está el cliente interno, están los clientes externos y a veces tenemos que pensar más allá. Sí, más allá que es al cliente de nuestro cliente, también le deben entregar un valor. Esta es una bondad del IoT, o sea, da un beneficio muy completo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos podemos centrar en la optimización de costos, en la optimización de recursos, en la mejora de un proceso. ¿Y a quién está beneficiando? Hay soluciones que tienen un carácter social, ¿sí? Hay proyectos de IoT que tienen un carácter social, pero todos deben de estar pensados en un modelo de negocio. Y esos modelos de negocio deben de empezar por la entrega de valor. Y entender que la tecnología no es el punto de partida. No vamos a iniciar un proyecto de IoT viéndolo desde el punto de vista tecnológico, sino hay que alinear el proyecto de IoT con la estrategia de negocio o con el caso de uso.
Entonces, en esto, el enfoque en la experiencia del usuario es muy importante, porque como les decía en un inicio, debe de ser un producto fácil, ujú, que resuelva algo de manera clara, ¿sí? Y que sea familiar a las personas. Entonces, esos proyectos exitosos de IoT, pues tenemos múltiples ejemplos y seguramente en nuestras casas estamos rodeados ya de algún dispositivo IoT que se ha vuelto cada vez más y más familiar para nuestra eh, rutina diaria. Y si estamos en el auto, también. Y si vamos a la oficina, también vamos a encontrarnos con dispositivos que a lo mejor no los veíamos, pero son dispositivos de Internet de las cosas. Ujú. Sí, que nos están ayudando o de los cuales nos beneficiamos para simplificar alguna tarea. Ujú. Y para mayor control o monitoreo. Ujú. Estos son puntos muy importantes que nos van a ayudar a notar que cuando tenemos un producto de IoT pensado en el usuario, la integración es muy simple. Ujú. Y vamos a llevarlo a un nivel de masificación muy interesante. Algo que siempre tenemos que hacer es poner un set de pruebas, la propuesta, mm, mm, hacerla muy interesante y con unas pruebas muy rigurosas, en tanto en la prueba de valor, que ahí es el análisis de costos, y la prueba de concepto, que es realmente ver que la integración se está llevando correctamente, que el dato por el cual eh, el dispositivo genera valor está llegando de manera muy eficiente. Uh-huh. Y ahí también vamos a poder tener una definición de costos asesorado por los expertos. Y entonces es cuando toma relevancia eh, este nuevo diseño de con quién me estoy asesorando, ¿no? Yo creo que llevar un diseño de donde mis transistores, capacitores, todos los componentes, eh, llevarlos a una definición correcta, asesorado por los expertos, entendiendo el caso de uso, nos va a llevar a un producto mínimo viable muy cercano a resolver un- una situación en particular y va a ser muy exitoso y ya sabemos que con los volúmenes todos los dispositivos llegan al costo correcto, ¿no? Eh, por debajo del costo esperado, ¿sí? Pero eso, por eso es importante seleccionar eh, cada componente y hacer una lista de un billete de materiales muy preciso y también incluir a las otras áreas que les había comentado anteriormente, ¿no? A la gente de la plataforma, a la gente de comunicaciones, para que tengamos una definición de costos elaborada por los expertos, ¿sí? Y que difícilmente va a tener huecos y nos va a dar un resultado de la viabilidad y factibilidad del proyecto, ¿sí? Eh, Aquí ya también podemos ver esquemas de retorno de inversión, ¿sí? ¿Qué, qué, qué componentes de la solución total pueden estar en un sistema de CAPEX o de OPEX? Nos va a ayudar para que la gente comercial pueda definir cuál es el modelo de negocio adecuado para este caso de uso, cuáles son los volúmenes esperados y les va a proporcionar información para un estudio de mercado muy preciso, ¿sí? Entonces, al final esto nos va a ayudar a decidir qué solución de IoT se va a diseñar o se va a implementar, ¿sí? Aquí, creo que ese es el punto más importante, ¿sí?
podemos tener un producto y al final lo vamos acotando hasta dejarlo totalmente depurado y decir, este es mi dispositivo final, estos son los medios de comunicación que vamos a utilizar, estas son las plataformas y esta es la solución que ofrece en total, ¿sí? Pero vamos a tratar de encontrar el equilibrio entre la parte de la tecnología y los datos, ¿sí? Y todo bajo un esquema de seguridad end-to-end, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que estamos viendo ahora con los proyectos de IoT? Los más potentes, como les decía, los desarrollos que en estos últimos años se han hecho en México y que se están trayendo del extranjero para el mercado mexicano y que están teniendo mucho éxito, es diseños que contemplan primero una necesidad y que la resuelven de manera efectiva en costos. Y con un diseño eh, a prueba de las condiciones del caso de uso. ¿Cuál es mi invitación ahora a todo el ecosistema de IoT? Es que diseñen y desarrollen dispositivos listos para el edge computing. Sí, la siguiente generación de dispositivos que nos vamos a encontrar en el mercado ya van a tener las capacidades de inteligencia artificial embebidas en el dispositivo. Esto definitivamente habilitará a la industria del futuro y va a dar respuesta a un sinfín de oportunidades y casos de uso y definitivamente impulsará la transformación digital con nuevos modelos de negocio. Ese, eh, Cuando hablamos de Edge Computing, ahí prácticamente estamos hablando de especialistas en diseño de software embebido que sacan el mayor provecho de los procesadores y de todos los componentes que vienen dentro de un dispositivo. Y pueden tomar algoritmos de inteligencia artificial e incluirlos en su dispositivo. Hay algoritmos que se están entrenando actualmente, que una vez entrenados ya pueden estar trabajando en un pequeño micro, ¿sí? Y de manera muy, muy eficiente, ¿no? Tanto la parte de inteligencia artificial, que bueno, ahora cada vez más se escucha en todos los temas de IoT y el IoT ya se llama, bueno, ya le están poniendo por ahí la inteligencia artificial del IoT, etcétera. Es una realidad y si queremos llegar a los nuevos niveles de, de dispositivos, pues vamos a tener que empezar a integrar estas facilidades, ¿no? Eh, con todo gusto, el que quiera tener más información sobre los ejemplos que hay de Edge Computing, de las alternativas de comunicación, tanto en LP1, pues eh, estoy ahora sí que totalmente abierto a que me contacten. Les puedo poner los casos de ejemplo que tenemos de Sigfox en México y en Latinoamérica. Y bueno, en el caso de Word, pues le doy muchas las gracias por haberme invitado a participar. Creo que es un gran partner que tiene componentes de una calidad extraordinaria que precisamente hacen o están alineados para dar soluciones en el IoT. Cuando hablamos de dispositivos que van a estar trabajando durante 5, 10, 15 años sin cambio de baterías, pues obviamente necesitamos componentes de alta calidad que también permitan eso, ¿no? Hay mucha gente me ha comentado porque constantemente lo digo, ¿por qué no considero soluciones como las de Arduino de IoT? Pues es principalmente por eso, ¿no? Por los componentes de calidad
que pueden estar trabajando durante años. Obviamente, los diseños en Arduino y todo son excelentes para prototipado rápido. Pero si ya quieren hacer una solución robusta que dure años, como estas que estamos hablando, pues sí tenemos que buscar esos procesadores de bajo consumo que están diseñados precisamente para este concepto, ¿no? Mm, Creo que con empresas como Wood pueden encontrar componentes que les ayuden también para la parte de comunicaciones, ¿sí? Para blindar sus circuitos de RF, etcétera. Y, y creo que todo depende de la calidad del dispositivo para que tenga éxito. Ujú. Así que, pues bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda, sugerencia y aquí tienen mis datos. Muchas gracias por haber atendido a este webinar. Espero que les sea de utilidad y cualquier tema que quieran ahondar o quieran avanzar, estoy a su disposición. Gracias y buen día.